atentos para la compra y venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo dio en el mes de diciembre. Por supuesto que lo vamos a hablar con Alejandro Braña, corredor inmobiliario, que ya está conectado con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Qué tal, Paz? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, como siempre, por la Buenas. oportunidad. Para nosotros también es un placer que estés conectado y por supuesto queremos saber estas novedades, ¿no? A partir de medidas que fueron favoreciendo al sector inmobiliario. Sí, tal cual, realmente fue así, esto no es casualidad, por lo menos yo lo evalúo de esta manera, o sea, el crecimiento que hemos tenido en 2024, que lo venimos analizando con vos y ahí en el canal, desde Sí. prácticamente, ya desde septiembre y octubre nos animábamos a decir que este iba a ser el mejor año de los últimos 6 y lo terminó siendo cómodamente. Y tuvimos un mes de diciembre sorprendente, eso es verdad, 7.667 escrituras. Es uno de los mejores registros en 17 años, para dar una idea Mira. del tamaño de crecimiento del mes. O sea, no, fue realmente increíble. Sí. Y luego, Ahí estamos viendo algunos en gráficos, pantalla, exacto, ¿no? Sí, tal estamos cual, viendo cómo exacto. evolucionó. En los últimos 12 meses, el comparativo de las operaciones de los meses de diciembre, y se ve ahí claramente que estamos tocando los números más altos en década, por así decirlo, porque lo que venimos hablando, tuvimos un veranito que yo le digo que duró 9 meses en aquel momento durante los créditos UBA del gobierno de Macri, que fueron desde mitad del 2017 hasta abril del 2018. Y fue ese momento y después el resto fue una recesión terrible en nuestro mercado. Nosotros venimos golpeados desde el cepo del 2011, habíamos tenido solamente ese momento como un crecimiento importante y después, bueno, este año confirma, como vos bien dijiste de entrada, con las medidas que se tomaron, baja y eliminación de impuestos, eliminación de trámites burocráticos como era el tema de cuando una persona radicada en el exterior tenía que vender un inmueble, tenía que hacer un trámite terrible ante la AFIP, que ni Sí. siquiera sabía si podía terminar la operación y en muchos casos se caía porque no se podían fijar plazos. O sea, una serie de cosas que la eliminación del ITI, ahora la baja del impuesto de sellos en la ciudad de Buenos Aires o la exención para viviendas, primera vivienda hasta $166.000. Entonces parece que no, pero son una serie de cosas que van incentivando el mercado y después lo que esperamos para el año que viene de pleno es el efecto del blanqueo, de la gente que ingresó al blanqueo, que pensamos que en buena parte puede venir para nuestro sector, para la compra de inmuebles, y un crecimiento, a pesar de que fue muy bueno el crecimiento este año también de las hipotecas, un crecimiento mayor aún para el año que viene. Terminamos un mes de diciembre con 1.130 hipotecas en la ciudad de Buenos Aires, que es un número muy alto. Para que tengan idea, empezamos el año con 59 hipotecas en enero Mira. y lo terminamos con 1.130. O sea, el crecimiento es multiplicado por 20. Entonces, así todo, a pesar del crecimiento, como también crecieron mucho las compraventas, ese porcentaje de hipotecas o de créditos hipotecarios con respecto al total de operaciones apenas llega al 15%. Por eso ahí digo que hay mucho por crecer. ¿Por qué? Porque en la medida que haya, en la época del 2017-2018, se llegaron a dar prácticamente 4.000 hipotecas por mes. O sea, estamos Mira. a la tercera Claro. parte prácticamente de aquellos números. Así que bueno, la verdad que los números han cerrado como pensábamos el año, muy positivos, y estamos con muy buenas expectativas para este 2025. Por supuesto, esperemos que esto continúe con esta tendencia a la alza. Otro punto quizás que favoreció al sector fue el blanqueo, ¿no? Donde ahora estamos viendo recién quizás el impacto. Claro, se han empezado a hacer algunas operaciones, como el blanqueo cerró Sí, prácticamente en noviembre, o sea, prácticamente a fin de año. sí, Son muy pocas las operaciones, son muchas más las operaciones de crédito bien. hipotecario en realidad del año, porque recordemos que los créditos hipotecarios también, en diciembre con 1.130, un solo mes, fueron más hipotecas que los 7 primeros meses del año. O sea, todo el crédito hipotecario se volcó de mitad de año en adelante, el segundo semestre. En cambio, el tema del blanqueo todavía, viste que tenías que abrir la cuenta, depositar el dinero, bueno, todas esas situaciones de trámites que tenés que hacer por el tema del dinero para ingresar al blanqueo, y recién la gente toma su decisión, yo creo que a partir de este año, para ver si se vuelca o no al tema del mercado inmobiliario. Nosotros hacíamos un cálculo de que si se vuelca
un 15 o 20% de ese total del dinero ya va a estar representando prácticamente más del doble o el doble de operaciones que se han hecho este mes. Con lo Claro, cual ahí sí, habrá que ahí ver cómo estamos viendo resuelve. en pantalla los 12 meses acumulados de hipoteca, ¿no? Entre 2009 y 2024 vemos el crecimiento y la evolución que esto tuvo. Tal cual, tal cual. Ahí se ven muy, muy arriba los esos 2 años, 2017 y 2018 que hablábamos antes. Y en los últimos años, este 2024, que es la última columna, fue el mejor. Y lo que te comentaba recién, este año solo fue más importante el número que los anteriores tres. Así que se nota con claridad, eso es indiscutible, son números, los números no se discuten, son así. Después habrá mucho por crecer. Yo digo que hay mucho por crecer también, Paz, porque, por ejemplo, las 54.777 compraventas que se hicieron en todo el 2024, Sí, todavía son un poco menos, 1.500 menos que en el 2002. El claro. 2002 fue un año malo, porque fue la salida de la convertibilidad, el corralito y todos los problemas que tuvimos en aquel momento. Con lo cual, uno no tiene que perder de vista, nosotros, además de tomar los datos, tratamos de analizarlos y volcarlos a la realidad. Y yo creo que Claro. hay mucho por crecer por ese lado. O sea, en épocas buenas pasábamos las 75.000 escrituras anuales, pero todavía estamos lejos de eso. Pero bueno, después de la larga recesión que hemos tenido prácticamente del 2012 para acá, salvo ese momento de los créditos UBA, realmente ha sido un año por demás importante, bueno y sorprendente, como decíamos siempre, porque la verdad que si nos contaban que iba a pasar esto en 2024, a mediados del 2023 o en el segundo semestre, no lo hubiéramos creído. Claro, ahí estábamos viendo los 12 meses acumulados de hipoteca, ¿no? Y reflejaba que en 2017, 2019 se muestra como que fue un gran momento para el sector. ¿Qué le falta a este momento para poder alcanzar esos niveles? No, yo creo que básicamente depende, estamos en manos de los bancos. Los bancos Sí, todavía, lo conversamos entre nosotros, no entendemos por qué todavía los bancos, vos cuando querés vender un producto, un servicio, ¿qué es lo primero que haces? Publicitarlo, para tomar claro, clientes. No hay publicidad, no hay propaganda de los créditos hipotecarios, en ningún lado. Entonces, eso nos hace pensar que todavía los bancos o no están tan interesados en la operatoria, lo están viendo, sin ir más lejos, no hace mucho, algunos bancos, 4 o 5 nada más, no todos, subieron las tasas, bajaron el porcentaje de financiación, bajaron la cantidad de años a financiar, de los claro. créditos. Entonces es como que notamos algunos movimientos que nos hacen pensar que todavía la banca nacional en general no está todavía metida en esto, está con temores de lo que pueda pasar con la economía, por más que en general todo el mundo está medianamente conforme de lo que veníamos a donde estábamos, a donde estamos ahora, pero me parece que están esperando, porque de entrada teníamos claro que habían pasado muchísimos años, 6, 7 años de la última vez que había habido créditos, entonces los bancos habían desarmado toda la estructura que tenían de créditos hipotecarios, la gente que atendía. Hoy también hay un problema de que la gente se queja, y tiene razón, de que es todo muy virtual. Y este Claro. tipo de cosas la gente quiere charlarlas personalmente con alguien, en su Tal cual, casa, no, en su no le da, techo. no se da cierta seguridad desde las entidades bancarias. Alejandro, corrígeme algo, ¿qué pasa con las tasas, no? Si uno quiere acceder a un crédito hipotecario, ¿siguen siendo altas? Las tasas, a ver, comparativamente con la última vez que tuvimos créditos, las tasas Sí, son iguales o un poco más bajas que en aquel momento todavía. Yo no considero que sean altas, lo que sí que ojalá que sigan, que bajen, que sigan claro, bajando, al revés de lo que han hecho algunos bancos ahora. Creo que los bancos también lo que hicieron fue porque se notan que están descontrolados. Imagínate, Paz, que han tenido sí, prácticamente 400.000 consultas en un par de meses, entonces es como que lo tambalearon, por así decirlo, en cuanto a la capacidad de atención al público, han colapsado algunos. Entonces, me parece que esto lo han usado también el tema de subir la tasa y eso como una especie de filtro. Claramente, cuando vos sos cliente de un banco que cobras el sueldo ahí y ese tipo de cosas, andá ahí primero, que es el que claro, más te va a convenir por tasa, el que ya te conoce tu comportamiento en cuanto a tener tarjetas de crédito, tu comportamiento crediticio. tal Entonces cual. todo va a ser más sencillo por ese lado que ir a buscar a otro banco donde no sos cliente. Claro, ¿cuáles son las condiciones básicas que te exigen en los bancos si uno quiere acceder a un crédito hipotecario?
A ver, hay dos cuestiones que es, una la parte del inmueble y otra es la parte personal del tomador, de quien va a ser el deudor del banco en cuanto a la hipoteca. Lo del tema de los papeles de la propiedad, lógicamente, sí o sí tiene que tener una escritura, y cuando es propiedad horizontal, los bancos piden es el reglamento de copropiedad del edificio y además el plano de subdivisión en propiedad horizontal. Eso en cuanto a la documentación del inmueble. Y después en cuanto a al tema personal, acá el tema es que hay una barrera que es importante, que es que la cuota no puede superar el 25% de los ingresos del grupo familiar. ¿Te acordás que eso lo hemos conversado Sí, mucho? La mayoría de la gente quedaba fuera porque para sacar un claro, crédito había que demostrar prácticamente 2.200.000, 2.300.000 de ingresos en blanco netos. claro. Entonces, bueno, algunos bancos empezaron también a modificar esa situación y a colocar, a tener en cuenta la figura del garante. Entonces podían aparecer, por ejemplo, los padres de quien iba a sacar el crédito y ese tipo de cosas para reforzar los ingresos. Y eso hace que sea un poco más accesible. Yo recuerdo que en el 2017 y 2018, cuando Sí, aparecieron los créditos UBA en aquel momento del gobierno de Macri, sí, aparecieron a mitad del 2016. Y todo el 2016 y buena parte del 2017, por este mismo motivo, prácticamente no accedía a nadie. Después le dieron una vuelta de rosca en aquel momento a mitad de año y ahí es donde vino el boom y la explosión de los créditos. Y se hacían 4.000 hipotecas por mes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de números irrisorios hoy. Yo recuerdo que un grupo familiar que demostraba 35.000 pesos en blanco de ingresos accedía a un crédito del 80% de una propiedad de $100.000. claro. Entonces vino un aluvión de gente porque calificaba la gran mayoría, a Claro, diferencia de lo que estamos viendo beneficiaba. ahora. Claro, en aquel momento un montón de gente calificaba, la cuota del crédito en aquel momento inicial era un poco más baja que incluso que el alquiler que se pagaba por el mismo departamento. Entonces vino un aluvión de gente que nos quedamos, recuerdo, sin propiedades prácticamente hasta los 120, $130.000, que era el valor que se manejaba para aquel tipo de línea en aquel momento. Claro. Y yendo hacia otro lado, ¿no? Los alquileres, que en enero se registró un aumento, por sobre todo aquellos que quedaron con el contrato de la ley vieja. ¿Qué pasa? Hoy que conviene quizás terminar el contrato y empezar a establecer un nuevo acuerdo entre las partes. ¿Qué aconsejas como especialista? A ver, yo creo que el que viene con un contrato viejo tiene una gran ventaja con respecto a uno que arrancó en el año 2024 o que arranca Sí, ahora, que es que tiene un ajuste anual, que no es lo claro, mismo que tener un ajuste trimestral o cuatrimestral, es distinto. Entonces, eso es una herramienta, algo muy, muy claro. conveniente para el inquilino, ¿sí? Hoy lo que pasó fue lo siguiente, los alquileres que se ofrecen, porque aumentó muchísimo la oferta, más se triplicó prácticamente la Sí, oferta de alquileres, bajaron mucho los valores en relación a la inflación. claro. Quiero aclarar algo si me das la posibilidad, porque salió lo he visto en algún medio, que decía que los alquileres habían aumentado 260 y pico por ciento, muy por encima de la inflación. Y eso es un dato que está mal informado, porque es un dato del INDEC que habla del total de lo que es el mantenimiento del hogar, de todos los gastos. Sí, Alquiler, expensas, luz, claro, gas, todo lo que es los servicios. Entonces, claro, ¿qué claro, pasó? En ese promedio o en esa canasta que hacen de todos los gastos, da ese porcentaje, pero no es solamente el alquiler, es todo. claro. Entonces, lo que hablábamos muchas veces, las expensas sí aumentaron mucho más que la inflación, pero los alquileres en realidad el año Claro, pasado no tiene, aumentaron. claro, meten quizás este porcentaje con todos los incrementos o los costos Claro, que entonces sí, sí, recibieron, claro, pero he visto notas que dicen que los alquileres aumentaron ese porcentaje. En realidad no es así, sino que todo lo que es mantenimiento, gastos del hogar, da en promedio ese aumento. claro. Mezclando las expensas con el alquiler, con la luz. Imagínate que el gas aumentó prácticamente el Sí, 600%. es terrible. Nada que ver con los alquileres que aumentaron entre el 60 y el 70. Claro, y Pero bueno, déjame en ese que te promedio. sume algo, Alejandro, a esto que estás mencionando, ¿no? En el caso de los aumentos de luz que se recibieron también en el mes de enero y que muchos de ellos están teniendo cortes durante toda la temporada de verano. Sí, 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 sin duda. Sí, sí, a pesar de Del que las aumento, tarifas claro, han aumentado muchísimo, seguimos teniendo los mismos problemas de toda la vida, tal cual. el tema de la luz y eso. Pero bueno, el tema de las expensas, sí, esperemos realmente que este año se pueda recomponer un poco esa parte, porque todos los inquilinos, los propietarios también pagan expensas, pero todos los inquilinos, además del alquiler, pagan la expensa mes a mes,
y realmente, a pesar de que los alquileres han bajado bastante en relación a la inflación, con el aumento de las expensas, es como que no se nota todo lo que han bajado los alquileres, porque hay gente que está pagando casi lo mismo o más de expensas que de alquiler. Claro, tal cual, sí, eso veníamos charlando. Alejandro, muchas gracias por el análisis que nos brindaste hoy. Al contrario, gracias por el espacio y buen fin de semana. Hasta luego, Alejandro.